en el proceso, ¿no?, de ampliar lazos de unión con distintas entidades, pues hemos establecido un convenio de colaboración con la Fundación Good Job, que tiene entre sus objetivos la integración laboral de personas con discapacidad. Entonces, nos parece muy interesante porque, tiene una trayectoria también bastante intensa desde el año 2015 en la formación de personas en ámbitos como la ciberseguridad, el cloud computing, big data o la propia programación, que son ámbitos que se está demandando muchísimos empleos y que están preparando a gente con esta discapacidad pues para que pueda incorporarse también al mercado laboral y que tengan oportunidades, ¿no?, en este ámbito. En estos años se han formado más de 550 personas y con una tasa de éxito en cuanto a la empleabilidad muy elevada, ¿no?, por encima del 70%, ¿no? Por lo tanto, creemos que es una de las entidades pues, que son dignas de conocer cuál es su trayectoria, cuál es su labor y también cómo pueden colaborar con las distintas empresas a la hora de dar cumplimiento a la Ley General de Discapacidad sobre la contratación de este colectivo y también un poco conocer de primera mano las ventajas, las oportunidades que tiene trabajar con ellos. Para nosotros es un verdadero lujo, es un verdadero honor esta colaboración. Insisto, llevamos ya un tiempo intentando estrecharla, intentando fomentar el conocimiento de estos lazos de unión. La Fundación Good Job ha sido también premiada, por ejemplo, por el Colegio Gallego de Ingeniería e Informática en cuanto a la inclusión a través de la tecnología, que creemos que es una de las oportunidades también de visibilizar nuestra profesión, una profesión absolutamente social, y para un poco presentarnos su trayectoria, su trabajo y sus oportunidades, pues nos acompañan César López García, que es el director general de la Fundación, y Román Ramírez Jiménez, director académico de los programas Impact, ambos amigos, ambos pues, personas que siempre están aquí para todos los que les podamos necesitar y que, insisto, es un verdadero lujo poder contar con ellos. Por mi parte, nada más, insisto, que agradecer en primer lugar a la Fundación Good Job por su cercanía, por su disponibilidad siempre para estas colaboraciones y a todos los que estáis aquí, pues también agradeceros vuestra participación y simplemente desearos que sea de provecho esta sesión, una sesión que también vamos a grabar y vamos a disponibilizar, pero que sobre todo que podamos aprovechar para que consultéis cualquier duda que se os pueda plantear en primera mano, aprovechando, insisto, que tenemos a César y a Román, que tienen un amplísimo conocimiento, ya no solo de la trayectoria de la Fundación, sino de las oportunidades, como decía, alrededor de la nueva Ley General de Discapacidad. Por lo tanto, insisto, agradecimiento a todos vosotros y desearos que sea de vuestro provecho. Muchísimas gracias. César, adelante, si quieres tú decir unas palabras, pues encantadísimo. Muy bien. Pues muchas gracias, buenos días a todos, muchas gracias Fernando por tus palabras, muchas gracias por la introducción y bueno, pues en primer lugar quiero agradecer al colegio y a Fernando, su presidente, lo primero, la iniciativa de firmar un convenio con nosotros y de que juntos que nos haya considerado pues, una organización que es digna de apoyar y con quien colaborar y con quien hacer acciones positivas, ¿no? En el ámbito en el que nos movemos, ¿no? En el ámbito social, que es el ámbito nuestro, ¿no? Y que ahora explicaremos. El apoyo por parte de Fernando desde que nos conocemos, pues la verdad es que es muy de agradecer. Para nosotros el colegio y todos los miembros que formáis parte del colegio es es un colectivo muy importante para hacia donde nosotros enfocamos un poco nuestra estrategia y como vemos el mercado laboral de personas con discapacidad y en concreto el nicho de la tecnología, sois un driver muy importante y el poder tener acceso para contaros directamente lo que hacemos, por qué lo hacemos y proponeros e invitaros a colaborar en las acciones que tenemos, pues es muy relevante, es algo que para nosotros se convierte en algo potente, ¿no? Entonces, Fernando, yo te agradezco que vehicules esto y te agradezco un poco el interés en todo esto. A partir de aquí, si os parece, vamos a hacer una presentación un poco de quiénes somos, de qué es lo que hacemos. En ella vamos a intervenir pues, yo mismo con toda la parte introductoria, Román Ramírez, que es el director académico de los programas de base tecnológica de la Fundación y parte esencial de todo esto, y terminaremos con un ejemplo, un caso de uso, que es el caso de Entel Gymnotech, a través de Carla Teva,
que nos va a contar un poco también pues, cómo es su interactuación con nosotros, con los programas de la Fundación y cuál es su experiencia incorporando a personas con discapacidad que parten de estos programas. Luego tendremos, o casi en cualquier momento, tendremos la oportunidad de poder realizar preguntas. Yo os diría que os sintáis libres de hacerlas cuando queráis, pero si no, habrá un espacio al final para que podamos entrar al detalle que necesitéis. Y por supuesto, después estaremos a vuestra disposición individualmente para aclarar lo que queráis. Entonces, si os parece, yo ya directamente voy a presentar, voy a utilizar la presentación. Un segundito. Me decís cuando la veáis, por favor. La vemos ya. Estupendamente, pues muchas gracias. Bueno, pues básicamente y un poco porque no nos conozcan, ¿no? ¿Quiénes somos, no? Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro, una fundación que nos dedicamos a la integración laboral de personas con discapacidad y también a colectivos en riesgo de exclusión social. Tengo que decir que bueno, pues básicamente el 90% de nuestro foco ahora mismo está en personas con discapacidad, pero estamos intentando también trasladar el modelo de capacitaciones y de programas de empleabilidad y los modelos de impacto que tenemos en el mercado laboral a otros colectivos que vemos que la mecánica puede ser un poco la misma. Simplemente aclarar que todo lo que hacemos está focalizado en el empleo. No somos una organización asistencial que coja cualquier ámbito de las personas con discapacidad o los colectivos con los que trabajamos, sino que estamos focalizados en influir en la situación del empleo del colectivo con el que trabajamos, en este caso el colectivo de personas con discapacidad. La integración laboral es una parte esencial de la integración social de las personas y nosotros nos concentramos mucho en intentar utilizar o apalancarnos en esa integración laboral para mejorar la posición general un poco de una persona que puede encontrarse en una situación de vulnerabilidad. Para ello, pues estamos calificados como agencia de colocación, tenemos varios centros especiales de empleo, que son una estructura que ahora comentaremos, pero vamos, que al final es quien interactúa con las empresas a nivel formal, de prestación de servicios, a nivel laboral. Estamos calificados también para impartir certificados de profesionalidad, tenemos censo formativo para hacerlo, aunque nuestras capacitaciones y programas de empleabilidad no se basan en los certificados de profesionalidad. Y bueno, pues intentamos, todas las herramientas que tenemos están focalizadas en mejorar la posición, como digo, del colectivo de personas con discapacidad en el empleo. A partir de aquí, nuestro enfoque como organización es que personas con discapacidad, que veis aquí en este esquema en el lado izquierdo, terminen, después de nuestra intervención como fundación, en nuestra intervención capacitadora y como expertos en lo que es la integración laboral de personas con discapacidad, y tras nuestro paso y uso como herramienta por los centros especiales de empleo de la Fundación, que son 100% de la Fundación, que finalmente las personas terminen en los entornos ordinarios de trabajo. Es decir, nuestra visión del empleo, el colectivo de personas con discapacidad, es que en la medida de lo posible deben de trabajar en los mercados abiertos, las empresas abiertas, en los entornos laborales abiertos. Es decir, no somos una organización que crea empleo para personas con discapacidad en nuestros centros especiales de empleo y lo perpetúa ahí, ¿vale? Creemos que debe existir el empleo protegido, que son los centros especiales de empleo, pero también creemos que deben ser una figura de tránsito para que finalmente las personas trabajen en entornos abiertos. Eso es bueno para todo, para ellos, pero también para generar una sociedad inclusiva donde se acostumbre a tener plantillas diversas. Y sí somos conscientes de que hay personas con discapacidad que requieren unos apoyos muy, muy intensivos o tan intensivos que probablemente nunca o difícilmente en los próximos años van a poder recalar en el mercado ordinario de trabajo. Pero pensamos que son los mínimos, es decir, para que os hagáis una idea, de cada 100 contratos que se hacen todos los meses a personas con discapacidad, 75 se hacen en centros especiales de empleo y 25 en empresas ordinarias. Y nosotros creemos que de esos 75, más de la mitad podrían estar perfectamente en empresas ordinarias. Esa es nuestra visión. Y hacia ahí es donde nosotros queremos caminar. Para eso, es verdad que nosotros generamos centros especiales de empleo, pero son centros especiales de empleo de iniciativa social. Es decir, todo el resultado y todo el movimiento económico que generan los centros especiales de empleo revierten en su propia actividad y significa que toda nuestra estructura es una organización sin ánimo de lucro. Los centros especiales de empleo de iniciativa social ahora mismo los tenemos ubicados en Madrid, en Castilla y León, actuando en Valladolid, o sea, con oficinas en Valladolid, Boecillo y en el propio León, también en Cataluña.
Y bueno, tenemos una apertura que ya está abierto y que estamos calificando también en Cantabria. Nuestra idea es expandirnos al resto de comunidades autónomas. De hecho, tenemos contrataciones y procesos de integración en prácticamente todas las comunidades autónomas, pero generamos un centro especial de empleo donde empieza a haber una masa crítica de contrataciones suficientes. Al final, el centro especial de empleo es la herramienta, es donde contratamos a las personas y les posicionamos mediante enclaves laborales durante un año, les posicionamos en los entornos laborales de las empresas con las que trabajamos, para que a la vuelta de ese año pasen a su plantilla. Pero esto lo vamos a explicar un poquito más adelante con los programas de empleabilidad de base tecnológica. ¿Cómo trabajamos? Pues básicamente, un poco esto es un poco lo que estaba explicando. A ver, nosotros, nuestro origen, desde el año 2015, trabajamos con cualquier tipo de sector y partimos de la base de cualquier tipo de sector y cualquier tipo de actividad económica puede integrar personas con discapacidad en su plantilla. Defendemos esto y no es que lo defendamos, es que lo demostramos. Actualmente estamos trabajando, por ejemplo, en el sector aeronáutico, en posiciones más o menos técnicas, porque son posiciones de tareas auxiliares, pero también son posiciones de laboratorio, es decir, hay diferentes posiciones dentro del sector aeronáutico. Lo venimos haciendo mediante enclaves laborales con empresas como por ejemplo Aciturri, tanto en Madrid como en Castilla y León. Cualquier sector bancario, turismo, industrial, aeronáutico, del tipo que sea, lo admite. Pero nosotros hemos visto, o lo que defendemos también, es que las actividades de base tecnológica actualmente es un nicho muy importante. Un nicho importante de generación de empleo y de empleo que no se cubre en vuestro propio sector. Hablando con Fernando, hacía un poco la medio broma, que no lo es, ¿no? Que hay empleo negativo, es decir, que es que no se cubren los puestos de trabajo ni de broma de la demanda que hay, ¿no? Ahora mismo. Por tanto, considerando esto que estoy explicando, creamos oportuno crear un programa de ciberseguridad. Nosotros veníamos haciendo certificados de profesionalidad, pero nos costaba muchísimo trabajo, mucho tiempo, 4 meses y medio, y con 15 personas podíamos trabajar y al final terminaban trabajando en puestos técnicos, pero ni siquiera de ciberseguridad y solo aquellos que tuvieran un background profesional importante. Entonces llegamos a la conclusión, junto con Román, cuando conocimos a Román, cuando conocimos a Luis Fernández y Pepe de la Peña de la revista SIC, especializada en ciberseguridad, llegamos a la conclusión de que podíamos hacer un programa acelerado y que había muchas barreras artificiales que podíamos eliminar y de una forma rápida podíamos integrar a personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. Lo íbamos a hacer a través de los centros especiales de empleo y lo íbamos a hacer capacitándoles a personas con discapacidad sin experiencia previa ni formación previa, consiguiendo capacitarles y durante 8 semanas entrenarles para poder trabajar, pero para salir después de ese entrenamiento como profesionales junior, ¿vale? No como profesionales senior. Nadie puede aprender ciberseguridad como en 8 semanas, como si esto fuese una broma o algo fácil o algo muy, muy sencillo, ¿no? Pero sí es cierto que conocíamos muy bien la pirámide laboral del sector de la ciberseguridad y sabíamos que la desagregación de tareas y la cantidad de funciones y tareas que había y roles que había en la ciberseguridad permitía, ya no solo por áreas, es decir, inteligencia, hacking, etcétera, SOC, etcétera, sino dentro de las mismas verticales, había diferentes tareas desagregables que hacían que profesionales de mayor cualificación pudieran dedicarse a otras cosas y profesionales de menor cualificación, incluso junior, pudieran despejar el terreno de esas personas. Y ese era un buen camino de entrada para profesionales junior que nosotros pudiéramos recualificar, ¿no? Con esa filosofía, que es una filosofía que ya veníamos aplicando también en el sector aeronáutico, el desagregar tareas que tiene que hacer un ingeniero y que en un momento determinado quitarle muchas de ellas que no tiene por qué hacer un ingeniero y de esa forma ser capaces de coger otros perfiles del mercado, recualificarlos y meterlos rápidamente en un corto plazo, porque el factor tiempo era importante, eso estaba siendo factible y era algo que nosotros habíamos probado fuera. Esto con el profundo conocimiento, en este caso de Román y de estas personas que os estábamos comentando, Luis Fernández y Pepe de la Peña, lo veíamos clarísimo que este era un modelo donde podíamos llegar. Entonces creamos un programa, se llama el programa Include. Ese programa de ciberseguridad ha tenido mucha atracción. Acabamos de terminar la 7ª edición, ha ido muy bien, pero eso nos llevó también a concluir de que había otras actividades donde también, actividades de base tecnológica, donde podíamos utilizar la misma metodología, cloud, analítica de datos, automatización, el propio WhatsApp, quiero decir, otras disciplinas, otros programas, y también llegamos, y los creamos, y también llegamos a la conclusión de que había mucha gente con discapacidad sin experiencia previa ni formación previa, cuya base tecnológica no les permitía
recibir una capacitación de impacto de 8 semanas donde pudieran salir como profesionales junior porque no tenían esa base, ¿no? Entonces creamos un programa que es el que se llama Programa Cero y ese programa lo que les da es las competencias digitales básicas que marcan la Unión Europea, las DICOM, que tiene que tener cualquier ciudadano digital, pero también estaba orientado esas DICOM a ser capaz de digerir en 8 semanas posteriores un programa tan agresivo como el de Include, de ciberseguridad, o el de analítica de datos o el propio cloud, ¿no? Y luego, posteriormente, también vimos que cuando sacábamos a la gente del programa Include o de analítica de datos que ya podían trabajar, mejorábamos su posición si les enseñábamos algunos monográficos sobre Python, por ejemplo, o sobre data con herramientas como Elastic y como Tableau y tantas otras que les podían ayudar, ¿no? Y que de forma monográfica, poniendo acento ahí, mejorábamos su empleabilidad. Por tanto, creamos una familia de programas que hemos ido perfeccionando y que no voy a entrar muy al detalle ahora, pero Román sí va a entrar luego al detalle de cómo, sea la temática que sea, entrenamos a la gente y no formamos a la gente, no damos cursos de formación, no somos una organización que forme, somos una organización que capacita y entrena a personas, porque para nosotros el impacto, por eso se llaman programas Impact, el impacto está en que las personas no tarden 2 años en hacer un grado o 5 meses en hacer un certificado de profesionalidad. Son personas que vienen de otros trabajos, que tienen responsabilidades personales, que o han tenido una discapacidad sobrevenida y tienen que reconducir su posición o simplemente están en posiciones como consecuencia de su discapacidad que son de bajo valor añadido y que no tienen ciertamente futuro y tienen responsabilidades personales, tienen cuentas que pagar, tienen facturas que pagar y no pueden permitirse salirse del mercado durante 2 años. Veréis ahora las características de quiénes son y cómo son y os sorprenderá su edad, su formación, os van a sorprender algunas cosas, ¿no? Simplemente, este es un poco la familia que creamos, ¿no? Y todos los programas tienen este tronco, tienen esta lógica, ¿no? Por un lado, tienen una característica fundamental y es que hay un equipo muy potente de la unidad de apoyo. Nosotros creemos en la filosofía del trabajo de 1 a 1, es decir, cada persona es diferente y tenemos que dedicarnos a ello, y por eso cada persona tiene asignado una preparadora laboral. Ese equipo de apoyo, esa unidad de apoyo, es una de las partes esenciales de nuestra metodología. Es el equipo de recursos humanos especializado en integración laboral de personas con discapacidad. Es multidisciplinar, trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, diferentes perfiles que complementan un poco su actuación, ¿no? El esquema es que hacen una capacitación, como veis, que puede ser, si no hacen programa cero, pues estará en 8 semanas, entre 6 y 8 semanas, pero si hacen programa cero serán 4 más, este programa de base tecnológica. Posteriormente, cuando salen, son presentados, estos programas son realizados e impartidos por voluntarios de las empresas colaboradoras que están en la órbita del programa. Tengo que decir que las empresas colaboradoras no ponen dinero, no tienen que hacer una donación ni un patrocinio por ser una empresa colaboradora, simplemente comprometerse a contratar al menos a una persona del programa. Y todas las personas tienen las mismas condiciones. Todas las personas van a partir de un salario de 19.000 euros brutos anuales, salvo que entren en posiciones más elevadas, pero si es la posición base serán 19.000 euros brutos anuales. Y con eso arrancará, ¿no? Entonces, después de esa fase de capacitación, le presentamos los candidatos a las empresas colaboradoras y las empresas deciden qué personas pueden encajar mejor en sus entornos laborales. Pero fijaos que son personas que no tienen experiencia previa en tecnología, ni en ciberseguridad, ni en ninguna de esas actividades. Por tanto, en su currículum, más que currículum, lo que van a ver es una ficha técnica que se desprende del propio programa donde se destacan las capacidades que tiene esa persona, dónde esa persona es fuerte y hacia dónde apunta, más que si esa persona ha trabajado en Mercadona antes o ha sido docente. Al margen de esto, está esa fase de integración laboral donde son contratados por la fundación, pero están prestando servicios durante 1 año en los entornos laborales de las empresas. Durante ese año tenemos una interlocución con los operativos de las empresas, con los responsables de recursos humanos de las empresas, haciendo equipo con ellos, porque las empresas saben que el objetivo, este no es un proceso selectivo de 1 año mientras están trabajando ahí. Las empresas saben que el objetivo es que esas personas pasen a su plantilla después de transcurrido ese año y que lo que ocurra con esa persona lo tenemos que resolver juntos durante todo ese tiempo. Es decir, si una persona se detecta que no se está integrando bien, que le falta no sé qué técnica o tecnología y que hay cualquier tipo de problema, su preparadora laboral lo sabrá, lo hablará con los responsables de las empresas y se establecerá un plan de acción para resolver esto. Y salvo en casos muy, muy puntuales, el 95% de las personas, todas, transcurrido ese año, están pasando a la plantilla de las empresas
con un contrato indefinido, que es otra de las condiciones del programa, es decir, la estabilidad. Que todos nos concentremos en que el objetivo es que esas personas pasen a la plantilla de las empresas transcurrido ese año, con un contrato indefinido y con una estabilidad. Esto es a lo que hacemos que las empresas se comprometan, es decir, las empresas que están en la órbita del programa saben que esto no es una formación, ni somos una ETT de personas con discapacidad, ni es un programa financiado por la Unión Europea, que no lo es. Esto se retroalimenta el propio programa de la propia actividad que está generando, las propias actividades de los centros especiales de empleo. Por tanto, ellos saben que todos debemos de mirar, y esto es una de las bases para que esto funcione, todos debemos de mirar al mismo objetivo, que es que esa persona termine en la plantilla de la empresa y que otra persona más termine en la plantilla de esa empresa, en esa actividad tecnológica en la que nunca había trabajado y en la mayoría de los casos ni sabía que existía la posibilidad de que pudiera trabajar y ni sabía que él como persona pudiera tener competencias laborales para trabajar ahí. Esta es la esencia de este programa. No es un ciclo formativo o rápido de meter a gente en el mercado, sino es una recualificación de personas que están fuera de un mercado para que entren en ese mercado, ¿no? Esto nos lleva a que esto es aplicable a otros sectores, actividades de base tecnológica, pero también de fuera de actividades que no tienen base tecnológica, a otros perfiles de personas, a otras zonas geográficas, etcétera, ¿no? Que son un poco la evolución de los programas de empleabilidad de la Fundación, ¿no? Dicho esto, me gustaría explicaros, cuando hablamos de las personas, no hablar de manera abstracta de las personas, me gustaría explicaros quiénes son los participantes, ¿no? Porque cuando hablamos de personas con discapacidad, siguen existiendo muchos clichés, muchos estereotipos, y todos tenemos en la cabeza una persona ciega, una persona en silla de ruedas, una persona con síndrome de Down y otros estereotipos de los cuales este programa también, y como consecuencia de su actividad, elimina estos estereotipos, ¿no? Vais a ver la cantidad de perfiles de personas distintos, cualquiera de nosotros, que sepáis que la discapacidad dentro de las personas en edad laboral, las discapacidades, el 80% de las personas tienen discapacidad sobrevenida, no congénita, con lo cual cualquiera de nosotros no está libre de que nos pase cualquier cosa que nos haga removerse el suelo que pisamos y tener que reconducir nuestra vida y entre ellas nuestra faceta laboral de la vida, ¿no? Entonces, la recualificación, que haya una sociedad que nos ayude en ese momento recualificar y un mecanismo que nos ayude a reorientar nuestra carrera profesional, esto es muy, muy relevante y es algo que nosotros pensamos que debe ocurrir, la sociedad debe ser así, pero para que la sociedad sea así, todas sus estructuras deben ser así. Por tanto, las empresas también deben ser así, deben entender que dentro de su actividad, cuando hablamos ya no de responsabilidad social, sino de su actuación y de cómo impactan en los entornos donde trabajan, deben de tener en cuenta esto que estamos comentando. Es algo muy sano, sanísimo, que les va a repercutir en positivo, pero también es algo que hace que nuestra sociedad la modelemos nosotros entre todos, ¿no? Y las empresas también modelen esto, ¿no? Bueno, básicamente la excusa de que nosotros nos focalicemos en el colectivo de personas con discapacidad, en parte es esta, ¿no? Ya he explicado lo de los contratos y el empleo protegido, pero sí me gustaría destacaros que el empleo de las personas con discapacidad el desempleo está 10 puntos por encima de la población en general, ¿no? Y luego las ocupaciones suelen ser, y esto seguro que lo sabéis, muy elementales, ¿no? Suelen estar en ocupaciones manipulativas, en ocupaciones de bajo valor añadido, limpieza, jardinería, consejerías, cosas de este tipo, y de bajísima retribución y poco recorrido, ¿no? La sociedad digital y un poco la transformación digital que estamos viviendo como sociedad es una grandísima oportunidad, ya no solo para que personas con discapacidad que antes no se podían dedicar a cosas apoyados en la tecnología se puedan dedicar, sino también porque se están generando un montón de puestos de trabajo para las que no hay personas cualificadas, no hay personal para cubrir todos estos proyectos y es necesaria para la industria que se recualifiquen estos perfiles, por tanto, es una grandísima oportunidad también desde esa óptica. Y estamos hablando de que los programas Impact están teniendo estas características en cuanto a las personas que participan, ¿no? Un 31% son mujeres. Cuidado con esto, que en el sector tecnológico no os voy a explicar cómo es esto, ¿no? No es así. Nosotros estamos intentando empujar esto y lo estamos consiguiendo también, ¿no? Fijaos también que en los tramos de edad, gran parte, más de la mitad, está centrado a partir de 35 años, a partir de 36 años. Ahí es donde está el grueso de las personas de los programas Impact, ¿no? Y esto es también muy relevante. No estamos hablando de chavales que salen de la facultad o chavales de que hacen otros estudios, ¿no? Que nosotros sí estamos viendo que aumenta la formación de las personas a medida que van pasando los años, pero a medida que van pasando las décadas.
los quinquenios, ¿no? No a medida que van pasando los años ni los meses, ¿no? Entonces, hay mucha gente con discapacidad en situación de búsqueda de empleo mayor, gente en edad adulta que ha tenido otros trabajos y que es una oportunidad para ellos recualificar, y así son las personas que tenemos en los programas, ¿no? Desde un punto de vista de comunidades autónomas, nos apalancamos mucho en Madrid, que era un terreno que conocíamos mucho más y donde podíamos hacer más fuerza, pero tenemos vocación, por supuesto, nacional y diría internacional, pues ya estamos haciendo algún pinito en este sentido. Y bueno, tenemos mucho foco puesto ahora mismo en Cataluña. También queremos terminar de empujar Castilla y León. Cataluña tiene un potencial brutal que todavía no hemos explotado, pero ya parece que que estamos un poco en una rampa de lanzamiento muy, muy buena y muy fuerte. Y bueno, pues acabamos de inaugurar Cantabria, lo estamos calificando, que tenemos también mucha intención de empujar ahí. Pero bueno, vocación nacional porque tenemos en prácticamente todas las comunidades autónomas, tenemos gente de los programas, ¿no? Y fijaos, en formación, esto está cambiando, esta pirámide está cambiando, o este desglose está cambiando mucho. Empezamos los programas con gente que tenía muy poca formación, muy poca, y poco a poco va cambiando y vamos teniendo pues gente que tiene o formación universitaria o ya casi el 50% o el 50% ya tiene formaciones superiores, y el resto pues tiene formaciones de mayor, o sea, de más baja cualificación. Pero nosotros realmente al final tenemos que ayudar a la gente que lo tiene más difícil, aquel ingeniero o aquel grado que tiene una capacitación y puede entrar directamente en una empresa, no tiene por qué acudir a nosotros, y nosotros no tenemos por qué ayudarle, pero puede ser que esa persona tenga una discapacidad sobrevenida y como consecuencia que se le está produciendo ahora, sea ahora cuando necesite ayuda por mucha formación que tenga, ¿no? Y porque también puede tener una formación en ADE, por ejemplo, y quiera dedicarse o puede dedicarse a la tecnología, ¿no? O pueda tener una formación como arquitecto y pueda derivar aquí, ¿no? O sea, no estamos hablando de esas formaciones técnicas que no las tienen, son formaciones en otras áreas. Aquí es donde influye mucho la discapacidad sobrevenida que comentábamos. Pero también la Fundación debe ayudar a todas aquellas personas que no tienen, o sea, que nunca entrarían por sí solas en las empresas porque no se les va a reconocer su background y no van a entrar por eso. Y también a personas con discapacidad que tienen discapacidades con una severidad alta. Y esto enlaza con esto que acabamos de comentar. Os explico que las personas de especial protección, esto que veis que llamamos TEP, son aquellas personas que tienen mayor severidad, mayores dificultades de integración y de inserción laboral. Estas son personas, como sabéis, una persona con discapacidad es una persona que tiene un certificado de discapacidad igual o superior al 33%, y cuando hablamos de especial protección son personas con discapacidad o psíquica, con un certificado igual o superior al 33%, o física o sensorial, con un certificado superior al 65%, ¿vale? Estas personas son consideradas de especial protección porque tienen mayores dificultades en general, y nosotros en nuestros programas ocupan un porcentaje del 60% aproximadamente de nuestro trabajo. Por tanto, hay que ayudar a las personas que más ayuda necesitan, ¿no? Nosotros, las personas vienen a nosotros porque acuden, porque nos conocen, etcétera, pero también nosotros interactuamos con los servicios de empleo de las diferentes comunidades autónomas, lanzándoles el mensaje de que pueden trabajar en estas profesiones, aunque no se lo crean y aunque no lo sepan, ¿no? Incluso siendo personas de especial protección, incluso no teniendo formación de esto, incluso no sabiendo qué es la ciberseguridad, ¿no? Entonces, que sepáis que ponemos foco o realmente debemos de poner foco en la gente que especialmente lo necesita. Por eso ponemos tantos recursos de acompañamiento en todo este proceso, ¿no? Y luego, en cuanto a perfiles de discapacidad, bueno, pues como veis, está bastante repartido un poco, ¿no? Y es bastante llamativo un poco en cuanto a los tipos que hay. Como ya sabéis, la discapacidad física yo creo que es fácilmente reconocible. Multidiscapacidad son discapacidades, personas que tienen discapacidades asociadas de diferente tipo, y esto cada vez ocurre más, como veis, tiene un peso importante también en nuestros programas. Discapacidad psíquica, un 25% es discapacidad intelectual o parálisis cerebral o discapacidad mental o enfermedades mentales. Y luego discapacidad sensorial, que bienestar suele ser problemas de visión o de audición, y está en el porcentaje que veis ahí. Dentro de la discapacidad física o multidiscapacidad hay personas, gran parte de personas de especial protección. Bien, este es el colectivo con el que se trabaja, es decir, no es un solo tipo de discapacidad y por eso debemos de partir de cómo son las personas para trabajar con las personas desde ahí. Por eso hay esa personalización. Me gustaría ahora destacar un poco por qué es importante
y qué aportación de valor hacen los programas Impact, para que veáis un poco cuál es un poco el enfoque, ¿no? La orientación de todo eso, ¿no? Por un lado, como ya he explicado, es una alternativa innovadora, es decir, no hay organizaciones que estén poniendo foco en el sector tecnológico como sitio donde pueda recalar el colectivo de personas con discapacidad. Hay gente que hace formaciones, organizaciones que hacen formaciones y hay iniciativas y esperamos que haya muchas más porque nos parece que es el camino que hay que seguir o uno de los caminos importantes que hay que seguir, ¿no? Pero para nosotros nos parece la grandísima oportunidad y por eso intentamos difundir y por eso os vamos a agradecer que hagáis todo lo posible por tanto a personas con discapacidad que conozcáis, a transmitirles un poco este mensaje, pero también a organizaciones y dentro de vuestras organizaciones que abráis un poco y eliminéis un poco estas barreras para que poco a poco podamos ir demostrando todo esto, ¿no? Es un momento propicio para hacer esto. El sector tecnológico, como sabéis, necesita profesionales, ¿no? Y no existen estos profesionales, ¿no? Es muy difícil encontrarlos, ¿no? Y cubrir todos los proyectos que hay. Nos cuesta mucho, pero vamos, lo vemos en todas las empresas con las que trabajamos, las empresas colaboradoras. Este desglose de tareas a los que me refería antes, esta oportunidad de que personas con discapacidad junior asuman tareas y se las quiten a los senior como punto de partida hasta que puedan ellos hacer tareas senior, es una estrategia buenísima de recualificación para a cortísimo plazo tener talento dentro de las empresas, como alternativa a no tenerlo y no poder ejecutar los proyectos. Hay que cultivar a las personas, hay que fomentar un poco las capacidades de las personas y meterlas en nuestras organizaciones como vía para resolver esta falta de personal un poco en el sector tecnológico y esta falta cada vez más demandante, ¿no? Ojo con la aportación de estos profesionales a las plantillas, ya no solo porque conviertas una actividad diversa, sino porque el cómo afronta una persona con discapacidad de un tipo o de otro tipo, cada uno lo afronta a su manera, cómo afronta un problema, cómo afronta la resolución de una situación o un enfoque de una situación, cómo afronta el trabajo, sobre todo si viene además de forma inesperada a un sector donde no pensaba que iba a estar, entonces riqueza pura. Pero ojo al factor de accesibilidad que también propone, es decir, todo lo que se realice, todo lo que se haga, sabéis, estoy seguro que conocéis que hay una transposición, hay un acta europea de accesibilidad digital y hay una transposición de accesibilidad universal que en los años tenemos de plazos, pues hitos en el año 25 y el año 29 que todas las empresas vamos a tener que tener y vamos a tener que adoptar. Y todos aquellos productos que no cumplan unos estándares de accesibilidad mínimos no van a poder ser vendidos. Va a haber un tiempo de transición para todo esto, pero esto es así y este ciclo hay que cambiarlo. Y para esto va a tener que haber una mirada de accesibilidad a todo lo que hagamos, ¿no? Entonces, estos profesionales aportan su visión también de accesibilidad. Quiero decir, tienen una aportación extra, yo diría, o un valor extra y una capacidad extra que yo creo que es muy, muy aprovechable. Y os diría que uno de los comentarios más importantes que nos dicen y más comunes que nos hacen, perdón, todas las empresas colaboradoras de los programas es que el espíritu y la fuerza con la que entra una persona del programa a los equipos de trabajo es muy relevante. Es decir, la rotación que estamos encontrando en el sector tecnológico versus la rotación que tienen los profesionales participantes de nuestros programas es increíble. Gente que pensaba que no sabía que se podía dedicar a esto acaba trabajando en Telefónica, en Atos, en Entel, Ginotec, en Capgemini, en tantas empresas que muchas de ellas son las vuestras. Y no se lo esperaban, pero cuando entran y se ven dentro y se ven que es algo estable y se ven apoyados, multiplican por 10 su aportación porque alucinan, no creían que podían dar ese giro a lo que podían hacer. Por tanto, yo creo que esto es muy, muy relevante, ¿no? También a tenerlo, ¿no? Luego, por otro lado, por obligación legal, sabéis que en un marco legal donde todas las empresas de más de 50 trabajadores tienen que tener un 2% de personas con discapacidad en su plantilla. Vale, pues estas personas no existen en el mercado, en el sector tecnológico. No existen. Por más que nos pongamos a buscarlas, ¿no? Las personas con discapacidad que están en situación de búsqueda de empleo son como son. Por tanto, lo que hay que hacer es recualificarlas, intentar ayudar a que entren y poner de nuestra parte para que puedan entrar con todas las ventajas que he mencionado anteriormente. Pero es que si no cumplimos con esto que cuesta mucho dinero a las empresas, porque hay una cosa que se llama medidas alternativas y pueden donar a organizaciones o pueden comprar bienes y servicios a centros especiales de empleo, si se perpetúan en esa compra de bienes y servicios
en lugar de utilizar esos recursos para cualificar, esos mismos recursos sin gastarse más dinero, ¿no? Esos mismos recursos para recualificar perfiles y trabajar en un programa como este, contratando personas a través del Centro Especial de Empleo durante un año, eso ya sirve para cumplir con la ley, pero es que luego, a la vuelta de un año, tienen esas personas en su plantilla y ya estarían cumpliendo con la ley y no tendrían que gastarse ese dinero. Y luego pueden comprar bienes y servicios a centros especiales de empleo igualmente, ¿no? Subcontratando la limpieza, la jardinería, las cestas de Navidad y lo que proceda, ¿no? Está genial, pero podrían haber puesto foco o podrán poner foco en tener esas personas con discapacidad en su plantilla. Yo creo que es una estrategia muy interesante, ¿no? Y luego, yo antes os decía, por responsabilidad social, os decía un poco que las sociedades las diseñamos todos, ¿no? La responsabilidad de cómo sea la sociedad no es de la administración pública y no es de una responsabilidad social teórica o buenista. Yo creo que todos en nuestras actuaciones, las organizaciones de economía social como la nuestra, del tercer sector, o las organizaciones empresariales, la administración pública y cada uno como personas tenemos la responsabilidad de construir una sociedad donde cuando a alguien le pase algo, la respuesta sea positiva y pueda estar cubierta, ¿no? Sobre todo al que quiere. Quiero decir, por supuesto que el 80% del éxito de un proceso de integración de una persona con discapacidad en un proceso de integración laboral reside en él, en la propia persona, ¿no? Y nosotros cultivamos también eso a través de la unidad de apoyo. Pero sí es cierto que como no le pongamos el contexto y como no pongamos esa ayuda, eso no va a ser así. Y como no normalicemos el que una persona con discapacidad requiera de apoyos en un momento determinado o una persona con vulnerabilidad, que puede ser una mala situación personal o puede ser cualquier otra cosa, la sociedad le tiene que dar una respuesta positiva. Como no hagamos eso, no tendremos una sociedad que atienda lo que tiene que atender, ¿no? Y bajo nuestro punto de vista, esto es una herramienta para cultivar esa actitud y ese valor, ¿no? Y esa característica de la sociedad. Por tanto, creemos que hace mucho bien el que utilicemos esto como esa herramienta, ¿no? Yo simplificaría diciendo un poco que los programas Impact, en nuestro caso, lo que han conseguido, lo primero, para basarnos un poco en resultados, lo que han conseguido es tener un 70% de empleabilidad y el conseguir que 550 participantes que han participado en los programas, 550 participantes estén en un puesto de trabajo, el 70% de ellos estén en un puesto de trabajo estable en una profesión que antes no tenían o una profesión que nunca habían podido entrar. Esto es lo que ha conseguido el programa. Y yo os diría, esto es en números absolutos, hay quien puede decir, bueno, pues no es para tanto el tema, ¿no? No es para tanto. Y bueno, yo diría que no es para tanto si estuviéramos haciendo cursos de formación u otras cosas, ¿no? Pero lo que estamos haciendo es que cada una de estas personas tenga un puesto de trabajo de verdad y lo tenga estable, porque lo sigue teniendo. Nosotros seguimos teniendo contacto con todos, por supuesto, mientras son trabajadores nuestros durante ese año, pero luego también cuando pasan a las plantillas de las empresas. Entonces, a nosotros nos parece que se nos debe de mirar con esta óptica del 1 a 1, con esta óptica de que nuestra forma de cambiar las cosas no son grandes números o grandes cifras que vendan mucho, sino que son cambios muy potentes en una persona, cambios muy potentes en otra persona, cambios muy potentes en otra persona. Y así, por supuesto que podremos escalar y lo estamos haciendo, pero la escalabilidad siempre deberá de respetar esta metodología, ¿no? Hemos llegado a tener un 92%, más de un 92% de impacto, dependiendo cuánto saquemos la foto de empleabilidad. Y ahí vamos a seguir trabajando, tanto ahí como en la severidad, ¿no? Yo os diría que hay dos palancas fundamentales en lo que hacemos, es decir, la diferencia de lo que nosotros hacemos con lo que pueden hacer otras organizaciones u otros modelos es que entrenamos a la gente, nos fijamos en cómo es la gente, partimos de cómo son, lo diagnosticamos un poco, intentamos entender cómo es eso, lo hacemos con personas con discapacidad. La fundación está formada por gente con y sin discapacidad, no solo por una gente muy sabia que sabe lo que tienen que hacer las personas con discapacidad, sino que somos nosotros mismos personas con y sin discapacidad, ¿no? Y desde ahí trabajamos a través de la unidad de apoyo, cogemos a una persona, intentamos entender cómo es y la acompañamos durante todo el proceso para que eso no se rompa en ningún caso. Pero luego también la filosofía es que lo que hagamos o lo que le transmitamos y el conocimiento que le transmitamos tiene que ser un entrenamiento. Poco conocimiento estático lo tiene que haber, ahora lo contará Román, pero sobre todo que les entrenemos para resolver las cosas, que les entrenemos para ser útiles, que les entrenemos para entender qué posición están ocupando y qué función tienen, que les entrenemos para ser responsables con el entorno que les está empujando para que consigan lo que tienen que conseguir.
Eso es un poco, yo creo, uno de los factores claves de éxito más importantes de todo esto, ¿no? Dicho esto, hay muchas compañías que nos están acompañando, algunas de ellas están aquí representadas. Yo os diría, tenemos que destacar mucho el volumen y la intensidad con la que empresas como Entel Gynotech, que nos acompaña hoy, Telefónica, en todo su grupo, y en concreto Telefónica Tech con más fuerza, Atos, bueno, pues son organizaciones que han empujado mucho desde el principio. Por supuesto, no voy a destacar a Román, que es parte de todo esto, y su organización Routed, y a la revista SIC, que han sido promotores, pero como veis aquí hay empresas tecnológicas que nos aportan voluntarios y tecnologías, y hay empresas contratadoras pues muy fuertes, ¿no? Queremos que todo el ecosistema tecnológico esté con nosotros. Sí, empezamos por el de ciberseguridad, pero estamos ampliando a todas partes, y por eso, entre otras cosas, estamos aquí hoy, ¿no? Para que intentar que vuestro ecosistema, bueno, en la medida de lo posible, participéis de esto. Como digo, no hay que donar una cantidad, no hay que pagar ninguna cantidad. Hay que entender lo que acabamos de explicar, hay que intentar, hay que decidir que tienes interés en que al menos una persona con discapacidad forme parte de tu plantilla y entrar en esta rueda, y ya. Esto es todo lo que hay que hacer, porque nosotros nos vamos a ocupar del resto. Como he dicho, uno de los factores claves de éxito es el entrenamiento, y me gustaría que fuera Román el que explique qué es el entrenamiento, ¿no? O sea, cuando decimos esto, ¿de dónde estamos partiendo y dónde ponemos el acento, ¿no? Es decir, Román, como director académico, cuando hablamos con todas las empresas técnicas colaboradoras, cuando él diseña el itinerario de lo que tiene que saber la gente para acabar en este puesto de trabajo, en este o en este otro, tomando eso como base, ¿qué es lo que hace Román para activar todo eso, ¿no? Entonces, Román, te doy paso para que, bueno, pues para que acentúes esto. Genial, César, muchas gracias. Te voy a robar en breve la presentación, ¿vale? Porque quiero enseñar un par de slides. Bueno, muy importante, César ha contado muchas cosas. Yo me voy a centrar solamente en la parte de cómo se produce el entrenamiento de los profesionales. Es de sentido común, yo creo, darse cuenta que en 7, 8 semanas, 9 semanas de formación es absolutamente imposible entrenar a la gente en lo mismo que se aprende en 4 años en un grado, en 6 años y en 7 años, ¿no? Educativos. Entonces, quitaos de la cabeza totalmente que una persona de nuestros programas va a estar en las mismas condiciones de conocimiento técnico que puede estar una persona universitaria o una persona FP. Eso no va a pasar. Y el que diga que puede pasar vive en una realidad paralela y miente, ¿vale? Entonces, nosotros no nos dedicamos a hacer magia. Es decir, no nos levantamos un día por la mañana y de repente le metemos todos los conocimientos académicos a alguien en la cabeza. Los programas Impact no van de eso. Van sobre todo de descubrir en la pirámide laboral tecnológica cuáles son las posiciones a las que un junior, y subrayo 5 veces con rotulador gordo la palabra junior, puede acceder con conocimientos estáticos limitados, ¿vale? Y esto es muy, muy, muy importante porque todos los que trabajáis en tecnología sois conscientes que muchas veces se va al mercado a contratar juniors para pagarles salario de junior, pero que en realidad no buscamos junior, buscamos gente que ya sepa un huevo pagándole salario de junior. Esto no es lo que hacen los programas Impact, ¿vale? Nosotros entrenamos personas para que sean juniors, repito, juniors, ¿vale? Perfectamente funcionales en las posiciones laborales que van a ocupar, pero no van a tener los conocimientos que se puede desear, entre comillas, para un falso junior, ¿vale? Del que asumes que va a tener 2, 3 años de experiencia, pero le quieres pagar como un junior. Entonces, quitaos de la cabeza totalmente que os vamos a mandar un junior que sea un falso junior. Son juniors de verdad, ¿vale? Subrayo, ¿vale? Muy importante, porque yo creo que es extremadamente relevante que todos estemos en la misma casilla y no generarle falsas expectativas a nadie. ¿Qué es lo que sí hacen los programas Impact de la Fundación Good Job? Entrenar a la gente primero para que sea independiente, autónoma y que sepan buscarse la vida, ¿vale? Y esto es lo más importante que hace la formación al estilo Impact. Os cuento detalles relevantes, ¿no? Por ejemplo, cualquier alumno que empieza en el programa, como comentaba César, tiene asignada una preparadora laboral. La preparadora laboral se dedica a entender bien
las restricciones de esta persona en cuanto al uso de la tecnología, pero también su estado de ánimo y los detalles soft, es decir, los detalles de su personalidad y su naturaleza que le hacen pues enfrentarse al mundo como se enfrenta, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un tipo de personalidad y tiene una naturaleza que le hace enfrentarse con el mundo pues, de una manera concreta. En mi caso, pues yo soy una persona muy extrovertida y con mucha ansia de conquista, ¿no? Mi tipo de personalidad pues, me lleva a ser muy dominante y a mí me interesa controlar y gobernar, por decirlo de alguna manera así muy resumida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mi estilo de personalidad sin control y sin una serie de límites para relacionarme con otras personas, pues sería un problema a la hora de trabajar. Yo no podría trabajar en equipo si expresara totalmente pues, la versión perversa de mi personalidad, ¿no? Bueno, pues las preparadoras laborales se centran mucho en que nuestros profesionales, aparte de que se autoconozcan y estén alineados con las necesidades de los puestos de trabajo, pues encajen en ellos. Entonces, esta parte es esencial porque desde la dirección académica nuestro objetivo es el desafío. Nosotros no ayudamos al profesional en ningún caso. Nuestro rol es desafiar, picar y obligar al profesional a que sobreviva solo. De hecho, si le preguntáis a cualquiera de nuestros alumnos y cualquiera de nuestros profesionales, el lema de los programas siempre es el mismo: búscate la vida. ¿Por qué? Pues porque la primera reacción que tenemos todos los humanos, tengamos o no discapacidad o estemos o no en riesgo de exclusión, es pedir ayuda cuando nos enfrentamos a algo que no conocemos. Pues eso hay que cortarlo de raíz. Nuestros profesionales no van a pedir ayuda. Lo que van a hacer es buscarse la vida para resolver el problema. ¿Por qué? Pues por lo que os decía al principio, de que es absolutamente imposible meterle en 9 semanas. Oye, alguien tiene abierto el micro. Poneos el mute, please. Es imposible meterle en 9 semanas en la cabeza a una persona todo el conocimiento que se adquiere en un proceso universitario, en un proceso FP, porque es imposible, porque es que no se puede hacer. ¿Vale? Entonces, lo que sí podemos hacer es enseñarles a aventurarse en lo desconocido y a descubrir la solución de las cosas. ¿Vale? Os voy a compartir un momentín un tuit de Sam Altman, ¿vale? Que yo creo que lo tengo aquí, un segundo que me voy a asegurar. Sí, es este. ¿Vale? Porque esta frase es muy importante. Entiendo que ya lo veis todos, ¿no? Sam Altman, para el que no lo conozca, es el director general de OpenAI. Es una persona que a algunos les cae bien y a otros les cae muy mal, ¿vale? Pero a mí me parece un tío bastante inteligente. De hecho, le sigo en Twitter porque de vez en cuando va comentando cosas muy interesantes. Entonces, soltó esta frase hace un tiempo y a mí me hizo gracia porque esta frase resume totalmente lo que hacemos en los programas Impact. ¿Vale? Y es que la frase en inglés es when you figure out you can figure out anything, you figure out everything. Es decir, cuando te das cuenta que te puedes dar cuenta de cualquier cosa, es cuando te das cuenta de todo. ¿Vale? Y es que ese es el resumen. Educar o entrenar a nuestros profesionales en que sean capaces de, enfrentándose con una situación nueva o una habilidad desconocida que no tienen o un problema que tiene una serie de obstáculos que no son capaces de resolver, en vez de congelarse y bloquearse, se paren y hagan un proceso de disección del problema para intentar resolverlo. ¿Cuál es un poco el sesgo, entre comillas, que tiene este estilo formativo, este estilo de capacitación? Pues que lógicamente no estamos capacitando a la gente para que se sienten delante de un proceso formal y lo vayan siguiendo de una manera muy estructurada, sino que les estamos enseñando un tipo de pensamiento ninja, ¿vale? Que es, tienes un problema, lo resuelves y cuando lo hayas resuelto te olvidas de la solución y vas a por el siguiente problema, ¿vale? Que puede aplicar a muchísimas disciplinas tecnológicas y en concreto a muchísimas disciplinas en el mundo de la ciberseguridad. Hoy en día, casi todo lo que se hace en cloud, casi todo lo que se hace en ciberseguridad y casi todo lo que se hace en analítica de datos tiene que ver con ser capaz de encontrar rápidamente la herramienta o el cambio de configuración o el exploit o la técnica que te permita hacer una cosa concreta. Es bastante dudoso que nadie tenga en la cabeza todo eso, ¿vale? Y es la referencia esencial aquí, pues es la frase de Sherlock Holmes, ¿no? De que hay que tener la cabeza bien amueblada, que esa frase se ha ido pervirtiendo con el paso del tiempo y la gente lo entiende como que hay que meterse en la cabeza 8.000 libros. No es así. Sherlock Holmes de lo que hablaba era que no te metas en la cabeza datos que puedes encontrar en un atlas o que puedes encontrar en la Wikipedia. ¿Vale? Entonces hay que tener la cabeza bien amueblada y de eso va el entrenamiento para nuestros profesionales.
Juniors, vuelvo a subrayar 7 veces con marcador rojo, ¿vale? Si creéis que os vamos a mandar un junior senior, ¿vale? Eso no va a pasar, ¿vale? Os vamos a mandar un junior que se va a saber buscar la vida y que no se va a quedar bloqueado en las circunstancias que le lancéis. Eso sí, le tenéis que dar tiempo para que vaya adquiriendo los conocimientos que nosotros no le hemos podido meter en la cabeza, porque todo el modelo está basado en no dar conocimientos estáticos, ¿vale? Hay un modelo taxonómico de formación en tecnología y en muchas habilidades del gobierno de Estados Unidos que se llama el modelo KSAT, os lo pego en el chat por si alguien tiene curiosidad. Este modelo además ha permeado pues, a muchas áreas de recursos humanos en el mundo. Este modelo KSAT se refiere a K knowledge, es decir, el K es el conocimiento estático, S skills son habilidades que mediante el aprendizaje y la rutina pues las vas aprendiendo, S skills, ¿vale? Y A abilities, que son las habilidades soft, es decir, lo que una persona tiene por su forma de ser y su forma de comportarse, que también se entrena. Ojo, los humanos no podemos cambiar nuestra naturaleza, pero sí podemos cambiar nuestro comportamiento, ¿vale? Esto es importante. Pues el modelo KSA luego está mapeado contra el T, que son los tasks, ¿no? Las tareas que uno tiene que realizar. Hicimos un ejercicio muy fuerte con el primer programa Impact, con el programa de ciberseguridad, mapeando todos los KSA contra el modelo NICE, ¿vale? Os lo comparto en pantalla. Este modelo es el modelo de competencias de ciberseguridad y skills y habilidades, es el NICE Framework que desarrolló el NIST y que es un ejercicio buenísimo para ver un poco cómo está estructurado según el NIST, ¿vale? Recordad que es un organismo estadounidense, las habilidades en ciberseguridad. Entonces, este modelo nos permitió pues, estructurar bien cuál es la pirámide de actividades y cuáles son los tasks, las tareas que tienen que ver con ese modelo KSA aplicado a ciberseguridad. Y ahí es donde eliminamos prácticamente toda la K, dejamos cosas muy básicas de K que son esenciales porque necesitas algunos datos estructurales. Pues, por ejemplo, pensamiento en binario, entender bien arquitectura. Si entiendes bien conceptos muy básicos de arquitectura, puedes entender muchas cosas. La aproximación al levantamiento de procesos y resolución de problemas, este tipo de cosas, ¿vale? Eso en K. Pero luego nuestro objetivo es focalizarnos muchísimo en S, en entrenarles en repetir una y otra vez el proceso de descubrimiento y en A, sobre todo en que se sientan poderosos y se sientan capaces, ¿vale? Esa sensación que decía Sam Altman de cuando te das cuenta que te puedes dar cuenta de cualquier cosa, es que te puedes dar cuenta de todo, ¿vale? Esa es la sensación que buscamos en los programas Impact. Nadie les está enseñando a hacer ingeniería inversa en 7 semanas, eso es imposible. Y el que diga que puede hacer eso miente, repito. ¿Vale? Entonces nosotros lo que queremos es otra cosa. Queremos que el profesional, a través de un entrenamiento bastante duro y bastante ninja, repito, y cuando me refiero a duro es que se les lanzan ejercicios muy jodidos, ¿vale? Y no se les da ninguna ayuda, ¿vale? Se les dice, aquí lo tienes, resuélvelo, y te van llorando y tú les dices, mira, búscate la vida. Y al final se acuerdan de tus padres constantemente, pero lo resuelven. ¿Vale? Y descubren que pueden encontrar dentro de sí mismos esas habilidades. Ese es el resumen capacitativo. Entonces, no hay nada de buenismo aquí. Olvidaos de tratar a las personas con discapacidad o a las personas en riesgo de exclusión con algodoncitos. No, primero, no lo necesitan y segundo, es un insulto. ¿Vale? Hay que tratarlos como a cualquier profesional y exigirles lo mismo que a cualquier otro profesional. Si se sientan en un puesto de trabajo, pues es lo que hay que hacer. Hay que tratarlos así. Pero ojo, todos tenemos peculiaridades, tengamos o no una peculiaridad más intensa o menos intensa, todos, igual que nos adaptamos a un puesto de trabajo, las empresas también se adaptan a nosotros. Como os decía, en concreto yo soy una persona muy dominante, cualquiera que me conozca pues sabe que me comporto de una manera muy particular, ¿no? Entonces la gente entiende cuál es mi comportamiento porque saben que busco siempre un bien positivo. Pues ese es el pensamiento que tenéis que tener cuando integréis personas de este perfil. ¿Vale? Que se van a adaptar a la empresa porque van a ser funcionales para el puesto, pero la empresa también tiene que hacer cosas por su parte. Esto no va de que hemos logrado hacer que una persona encaje en un huequito cuadrado, ¿vale? Esto va de que las empresas tienen que entender que las personas son diversas, ¿vale? Son distintas. Hay un corto de Pixar que a mí me encanta, que se llama Pearl, os lo recomiendo, porque está genial. Pues un ovillo de lana que empieza a trabajar en una empresa, ahí os lo dejo, buscadlo, ¿vale? Porque veréis que es muy interesante.
Vale, ya finalmente, y termino ya, todos los procesos pasan por hacer una disección de cada sector al que vamos. ¿Vale? Obviamente, pues teniendo el perfil que tengo yo y el perfil que tienen Luis y Pepe de Revista SIC, pues empezamos por la parte de ciberseguridad y nos centramos muchísimo pues, en entender a qué posiciones se pueden ir. ¿Vale? En el propio modelo del NICE es muy interesante porque muchísimas tareas que están identificadas en tareas de ciberseguridad, el único requisito es saber leer y escribir. ¿Vale? Y esto es muy interesante, es cuando nos dimos cuenta, cuando se nos iluminó la bombilla, ¿no? De que esto era perfectamente posible, que se puede hacer. ¿Vale? Entonces, muy interesante el enfoque. Luego, sobre datos. César ha citado el porcentaje de empleabilidad que está muy bien. ¿Vale? De hecho, en casi todas las ediciones hemos tenido empleabilidades altísimas. ¿Vale? Pero a mí me interesa también el porcentaje de permanencia de los profesionales en los puestos. ¿Vale? Porque, ojo, nosotros podríamos pintar un burro de rosa y venderos un burro muerto. ¿Vale? Y que a los 3 meses lo tuvierais que sacar de la posición laboral porque no funcione. ¿Vale? Es un burro rosa, pero es que está muerto, sí, ya, pero es que es rosa. ¿Vale? Pues el indicador de empleabilidad por sí solo no dice nada, pero si combináis la empleabilidad con el indicador de permanencia de los profesionales en los puestos, ahí es donde te lo dice todo, ¿vale? Porque el profesional sigue en su puesto. Entonces, yo no os puedo decir otra cosa más que sabemos que los programas funcionan porque vamos, pues ya para empezar, 8ª edición del programa Include y otras tantas, pues del programa Understand, que es el de analítica, programa Cero, programa Cloud y otros que tenemos, ¿vale? Lo hemos repetido muchas veces, vamos refinando cosas, incorporamos nuevos conocimientos estáticos porque nos lo demandan pues distintas empresas, pues por ejemplo temas de seguridad industrial, temas de gobernanza y GRC, otros los quitamos, otros los volvemos a añadir. Y muy importante que todo esto está hecho con profesionales del sector voluntarios, que son los que hacen la docencia, ¿vale? Es decir, dado que nuestro enfoque es muy de entrenamiento ninja, de sobrevive en tu puesto de trabajo, pues qué mejor que los que te dan un poco la formación y la capacitación vengan del entorno profesional, ¿no? Y poco más, quedaos con el lema de búscate la vida, que va de eso el programa Impact, en enseñarles a buscarse la vida. Muchas gracias. Estupendo, pues si queréis, si me permitís, vamos, yo mismo voy a presentar a la siguiente persona, que es Carla Teva. Dejadme que primero ponga la presentación. A ver. Vale. Vale, pues a ver, explicaros un poco que queríamos que alguien participara, alguna empresa de las que trabaja con nosotros. En este caso, con Netel Inotec tenemos una relación, yo creo que bastante especial. Vais a ver, no solo por el volumen de procesos de integración que tenemos con ellos, que son 40, que son muchos, sino también por la diversidad de puestos en los que estamos. Gran parte de ellos están basados en ciberseguridad, están en prácticamente todas las verticales. Y la persona que nos acompaña, que es Carla Teva, es una persona con la que trabajamos desde el principio, es la coordinadora de servicios gestionados, pero en el caso de Entel Inotec es mucho más, si me permites, Carla, que lo diga esto, ¿no? Es una persona que tiene una visión global de la compañía, de las necesidades de la compañía, una visión global de las personas que lideran cada una de esas verticales y de los contextos laborales y característicos de cada una de esas secciones. Y por tanto, cuando se le proponen candidatos, la propia Carla conoce a todos, absolutamente a todos los que entran, y ella es la que cree o la que decide dónde encaja mejor o puede encajar mejor cada cosa, ¿no? Antes yo mencionaba que nosotros podemos saber mucho de integración laboral, de empleo con apoyo, podemos hablar mucho de tecnología, como explicaba antes Román, pero realmente luego todo esto hay que encajarlo en una realidad, o sea, no podemos ser unos teóricos, ¿no? Muchas universidades forman muy bien a las personas, pero luego cuando sales a la calle y vas a un puesto de trabajo, aquello es muy difícil muchas veces, ¿no? Por lo que nosotros intentamos es que eso no sea tan difícil, ¿no? Yo creo que la figura de Carla, del engrase que hace y la realidad, es un aterrizaje brutal de los participantes allí.
Yo aprovecho, Carla, para agradecerte pues, todo el esfuerzo desde el principio y simplemente, pues nada, unos minutos para que tú expliques pues, cómo es la vivencia un poco que tenéis y te dejo aquí con esta diapositiva que marca un poco, si quieres, el eje, pero siéntete libre de comentar lo que tú quieras. Muchas gracias, César. Bueno, he engordado 7 kilos de repente, no me viene nada bien, ¿eh? Una operación bikini, pero bueno, creo que me pones mucho más mérito del que tengo. Es verdad que nosotros llevamos colaborando con la Fundación desde el año 2020. Yo creo que la primera vez que se pusieron en contacto con nosotros estábamos, fue cuando la primera edición, ¿vale? Estábamos en plena vorágine del COVID. No pudimos participar en esa primera edición, más que nada por un tema de logística, pero es verdad que ya arrancamos en noviembre del 2020 incorporando a una persona, que lejano queda ello, porque a fecha de hoy actualmente han pasado con nosotros colaborando a través de la Fundación Good Job y con Innotec 40 personas. Hemos conseguido además que se incorporen a todas las áreas, ¿vale? Es algo que, bueno, al principio tú ves, ¿no? Cuando los conoces a ellos, tú ves que la mayoría quieren hacking o tienen una idea romántica. Esto es culpa de Román, ¿vale? Siempre te lo digo, Román. Yo siempre digo que el cine y la televisión hace mucho daño. Pero es verdad que al final hay que conocer mucho la organización y mucho a las personas. Yo vengo del mundo de los recursos humanos y saber, además también por su experiencia previa y por su experiencia vital, en qué puestos pueden encajar, ¿vale? Porque efectivamente, como decía Román, necesitamos seniors, pero como no hay, pues buscamos a juniors a los que le podamos dar un plan de carrera para que se conviertan en seniors. Es una de las máximas que tenemos en Innotec. Y gracias a esto hay 17 personas que ya se han incorporado a plantilla, como decía César, con contrato indefinido. Algunos de ellos están teniendo una carrera profesional, la verdad es que bastante prometedora y efectivamente pues están en el área de hacking, en el área de consultoría, ¿no? Toda la parte de GRC, de estrategia, gobierno, que viene muy bien la gente que viene sobre todo del mundo de las letras o que haya hecho algo que tenga que ver mucho más con el saber estar, el poder estar en contacto directamente con clientes. Luego también pues en seguridad de las infraestructuras, por supuesto en toda la parte defensiva, en el Blue Team, en la parte de inteligencia vienen también bastante bien preparados. Además hemos conseguido que participen, o sea, que se incorporen también mujeres, ¿no? Que siempre en este sector es muy difícil encontrar, bueno, al final por la educación que nos dan y por cómo estamos estigmatizados en la sociedad, pues la parte tecnológica como que a las mujeres parece que no nos llama la atención, ¿no? En esto hemos conseguido, pues eso, la reducción de la brecha de género, que está cerca del 30% y vamos a por más. Yo siempre digo, y lo siento por los señores presentes aquí, que al lado de se tuvo en las mismas condiciones por un hombre y una mujer y la mujer siempre tiene más capacidades, lo siento, pero es mi opinión personal. Y luego tenemos un 45 de personas con discapacidad de especial protección. Creo que esto es un porcentaje altísimo. Y luego, bueno, aquí yo no sé por qué me han puesto este dato, porque a mí no me gusta presumir, porque me parece que 15 profesionales voluntarios por parte de Innotec, cuando somos 500, me parece muy poco. Estamos intentando impulsar esa parte. Es verdad que el día a día nos come, como a todos, y nos gustaría aumentar eso. Es uno de los objetivos que tenemos marcado ya para los próximos años, es que aumente ese porcentaje. Y luego tenemos algo que es una apuesta general de nuestro director de operaciones, que yo creo que es el gran defensor de este programa, y es el servicio de Factory, ¿vale? Intentamos colaborar muy cerca con la fundación para crear nuevas formas de colaboración, ¿no? Y uno de ellos ha sido el servicio Factory, en donde, bueno, tenemos actualmente a 3 personas que nos dan apoyo en todo lo que son las tareas más básicas del área de inteligencia o del área de hacking. Y no básicas, sino al final que la gente, pues bueno, que son tareas más pesadas, son tareas que además requieren
de perfiles en donde se puedan ir creciendo. La idea es efectivamente que después del Factory estas personas pasen a plantilla y tenemos por un lado todo lo que es la parte de escaneos automáticos en el área de hacking y por otro lado todo lo que es la generación de informes perdón, de inteligencia. Yo quiero resaltar aquí, y para mí es muy importante, la relación de tú a tú que se tiene con la fundación. Ellos están deseando efectivamente tener feedback, que se te ocurran ideas, el contarles y el hacerles partícipe de todo el proceso que tienen los técnicos, tanto en la parte de subcontratación, incluso con la parte una vez contratados, ¿no? Porque bueno, pues hay gente que no tiene toda la evolución y nosotros al final somos muchos, no tenemos las mismas herramientas y puedes acudir a ellos siempre para cualquier tipo de ayuda, ya sea una vez están incorporados, ¿vale? Que hay algunos casos excepcionales en donde hemos tenido que recurrir a ellos porque bueno, pues ha habido un proceso de desmotivación o cualquier otra cosa que nos haya podido ocurrir y que ellos como especialistas en personas con discapacidad tienen más herramientas y profesionales mejor formados para tratar estos temas. Es verdad que los seguimientos durante el año que dura la subcontratación son bastante frecuentes, suelen ser una vez al mes y es muy fácil corregir desviaciones o incluso gente que no, por ejemplo, cambios de proyecto, ¿no? Es decir, cambios de área, gente que no le ha interesado, ¿no? Que tú lo ves muy claro o ellos lo ven muy claro y luego efectivamente no les interesa mucho el área, pueden reconducirse a otras partes y eso, el trabajo de evolución de la persona y de la integración es fundamental, trabajar mano a mano con la fundación. Y poco más puedo contar, pues yo creo que bueno, que es el turno de las preguntas, ¿verdad, César? Sí. Y nada, cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Genial, pues gracias, Carla. A mí me gustaría destacar, cuando nosotros decimos que Innotec para nosotros tiene mucho valor, ya no solo por los volúmenes de procesos de integración que gestiona, como habéis visto, es por otros motivos. Mirad, cuando hablamos de Factory es recordar que aquí hay tres fases, la de capacitación, luego una fase donde empezarían a trabajar en el entorno laboral de Innotec, pero primero contratados por nosotros, por la Fundación, durante un año y luego pasan a su plantilla, ¿no? Vale, pues hemos creado un estadio anterior, justo después de la capacitación, para personas que nosotros pensamos que queremos monitorizarlas de cerca en nuestro entorno laboral de la Fundación antes de que pasen a esa fase, ¿no? de subcontratación ya en el entorno laboral de Innotec, ¿no? Bien, pues lo que se ha hecho es que Innotec nos ha cedido servicios, nos da servicios, nos subcontrata servicios para que los hagamos nosotros desde nuestra factoría, desde nuestro factory, con personas dedicadas a ellos, ¿no? Con lo cual han confiado en que nosotros somos capaces de hacer una gestión adecuada de esto, que lo estamos haciendo, y han confiado en nosotros en una cosa tan delicada como esta, ¿no? Pero ojo, no solo esto, es que estamos ahora mismo inmersos en profundizar en la severidad de alguno de los participantes que estamos incluyendo, como es una persona ciega total en el área de hacking, ¿no? Intentar ver cuáles son los límites o hasta dónde podemos avanzar. Es decir, al final estos proyectos avanzan con los ejemplos y con los casos, ¿no? Entonces, meter a una persona ciega en un departamento de hacking y empezar a tocar todo y cuando digo a tocar todo me refiero a tocar todas las áreas de actividad que tiene que tocar esa persona con esa capacidad e idear cómo entre varios podemos compensar eso y podemos hacer que eso sea factible o que podamos ver por lo menos el scope o el alcance de hasta dónde puede ser factible y hasta dónde no, pues esto no lo puedes hacer con cualquier empresa porque las empresas tienen sus cosas, tienen que hacer sus cosas, tienen su negocio, tienen su actividad, ¿no? Vale, pues con Innotec tenemos un hilo suficiente de confianza como para profundizar a este nivel, ¿no? Con lo cual, bueno, para nosotros esto es muy, muy relevante, muy importante y no me cansaré de agradeceroslo, Carla. Dicho esto, si queréis, podemos pasar a las preguntas. Por supuesto que podéis contactar a través de nosotros. Aquí os dejo el contacto de Beatriz Dueñas, la directora de Desarrollo de Proyectos. Podéis dirigiros a través de ella, a través de la web de la Fundación, a través de mí mismo y cualquiera de los canales, como vosotros elijáis, a través del propio Fernando y del colegio con quien tenemos firmado el convenio, como vosotros queráis. Yo espero que contactéis con nosotros y sí me gustaría que
cualquiera que tuviera cualquier tipo de opinión, duda o lo que quisierais mencionar, pues yo creo que ahora es el momento en estos últimos minutos, ¿no, Fernando? Sí, así es. Como bien has dicho, bueno, en primer lugar, muchas gracias por vuestras explicaciones, que además lo habéis dejado muy claro, habéis sido absolutamente francos y yo creo que era un poco de lo que se trataba, que la gente no generara ningún tipo de duda. Y bueno, estamos a vuestra disposición, tanto a cualquier duda que pueda surgir a raíz de las presentaciones como a futuro, tanto desde el Consejo, de los colegios autonómicos o de las personas que estamos aquí participando, a vuestra entera disposición. Yo creo que todos tenéis mi contacto, que hemos hecho la difusión, si no también os lo dejo aquí en el chat para que lo podáis tener para el futuro. Y si alguno tiene alguna duda, por favor, que bien hable o que bien solicite intervención con la herramienta de levantar la mano y le damos la palabra para que podamos resolver de forma inmediata esas dudas. Bueno, en estos casos muchas veces no hay muchas preguntas y hay que animar un poco a la gente, pero de todas formas yo creo que también además nos hemos pasado igual un poquito de tiempo, ¿no? No sé cómo vamos, yo creo que sí, un poquitín. Fernando, no sé si hay, tú nos conoces muy bien, no sé si hay algo que te haya llamado la atención de algo de lo que hemos comentado, aunque insisto, tú nos has visto, hemos hablado tanto, ¿no? Contigo de esto, pero algo que quisieras destacar tú. Bueno, a mí lo que quisiera destacar es eso, bueno, vuestra experiencia en formación, bueno, no en formación, sino en esa capacitación, esa integración, en la tasa de éxito, también lo que apuntabas, ¿no? Las necesidades que tenemos desde el perfil de empresas tecnológicas que tenemos pues, verdaderas dificultades y ver cómo pues, estáis suministrando también profesionales a las empresas, cómo eso ayuda también a que cumplan con la legislación vigente, con esa tasa del 2% de discapacitados, pero sobre todo con esa franqueza que habéis transmitido, ¿no? Que muchas veces pues, otro tipo de entidades de formación, de capacitación, parece que nos van a dar un profesional senior en apenas semanas. Eso sería un verdadero milagro, es algo totalmente imposible y habéis sido absolutamente claros y yo creo que es de lo que se trata, no generar falsas expectativas, pero sí que también pues, la frialdad o la realidad de las cifras, pues que al final aportan una trayectoria y una seguridad, ¿no? en esta experiencia. O sea que yo creo que eso es lo más importante y sobre todo que estáis abiertos a esa cooperación, a esa colaboración y que cualquiera se puede dirigir a vosotros de forma directa, ¿no? Nosotros seguiremos colaborando, seguiremos aportando en la medida de nuestras posibilidades y también esa parte formativa, que contar con gente como Román, que Román es una persona que creo que no necesita presentación, es una de las personas que más sabe de ciberseguridad en nuestro país, que organiza eventos como la Rutecon, que siempre está dispuesto a aportar también su grano de arena en otras actividades. Es un verdadero lujo, pero sobre todo es garantía también de que esas formaciones, ese marco, ¿no? de capacitación, pues obedece a la realidad del mercado y obedece a la realidad de la evolución tecnológica, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es toda una garantía. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando. Efectivamente, así lo vivimos nosotros. El formar parte un poco para nosotros de este programa es simplemente creerse que esto tiene una utilidad, ya está, no hay que hacer nada más y tomar contacto con nosotros y ser voluntario para formar parte de las capacitaciones, que te puede llevar a lo mejor 45 minutos un día y ya está, y no hay más, pero también meter en las empresas un poco o difundir un poco entre las empresas pues este tipo de introducción laboral de personas con discapacidad en el sector tecnológico. Pues yo creo que no hay preguntas o no lo parece o yo no las estoy viendo, ¿verdad? Beatriz, ¿me ayudáis si me estoy perdiendo algo? Si no, lo que podemos hacer, Fernando, si te parece, damos por concluida el webinar en la jornada. Perfecto. Muy bien. Insisto, gracias a todos, a ti, César, Román, Carla también por su participación, por su experiencia y a todos los que habéis asistido. Esperamos que haya sido de vuestro agrado e insisto, tenéis también los contactos en el chat, tenéis el de Beatriz Dueñas también, que es la directora de desarrollo de proyectos de la Fundación Good Job, así que estamos a vuestra entera disposición para entre todos sumar, para entre todos aportar un poquito más, no solo a la integración de estas personas, sino también al progreso de todas las empresas y de toda la sociedad.
Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.